y tratemos de interiorizarla para que el Señor ministre a nuestras vidas. La parte que me toca es la tercera palabra que el Señor dijo, y esa tercera palabra es: mujer, es ahí tu hijo. Quiero que lo interioricen. Y yo le he llamado a esta pequeñísima reflexión: Jesús hace provisión para su madre. Yo no sé cuántos de los hijos que están aquí han hecho provisión para sus padres. Y quiero iniciar leyendo un pasaje que dice, la palabra dice en Juan 19:25, que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, estaba la madre de la hermana de su madre, estaba María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Estaban esas mujeres. A esta altura del proceso de la crucifixión del Señor, solamente estaban las mujeres y Juan, el discípulo amado. Los discípulos, los demás, durante el arresto del Señor, salieron corriendo. Y las mujeres estaban siguiendo al Señor en todo ese proceso de lejos. Pero ya cuando estaba el Señor en su proceso, ya en la crucifixión, ya ellas estaban a los pies de la cruz. Amén. Y allí estaba María, la madre de Jesús, sufriendo el dolor más grande que una persona puede sufrir, y es ver a morir a su hijo. Cuando muere un hermano, cuando muere la madre, dicen huérfano. O sea, cada muerte tiene como un nombre. Pero cuando a una madre se le muere un hijo, no hay nombre. El dolor que María estaba sufriendo era un dolor que nosotros no podemos en este momento ni en este momento ponerle nombre. Era un dolor intenso, era indescriptible. Era un dolor que María estaba sufriendo por la inminente muerte de su hijo. Pero no solamente por la muerte inminente de su hijo, sino por el sufrimiento que estaba pasando él. Como decían los hermanos anteriormente, en todo ese proceso, desde que arrestaron a Jesús, fue golpeado, fue escupido, ya lo hemos visto todo eso. Y María estaba sufriendo todo eso como mamá. Yo no sé quiénes de ustedes como madre han pasado por el proceso de perder un hijo. Yo no sé cuáles de ustedes han pasado por el proceso de tener un hijo enfermo. Uno quisiera que sea uno. Uno quisiera que sea uno que estuviera pasando ese dolor y no ver a un hijo sufriendo. María estaba pasando por esa situación. María no solamente sufría por el dolor físico que estaba sufriendo su hijo, estaba sufriendo por la humillación que le estaba pasando. Y una muerte tan cruel que era la muerte de la cruz. Cuando alguien moría por muerte de cruz, se consideraba maldito. Y María estaba sufriendo eso. Y no solamente estaba sufriendo por eso, estaba sufriendo porque él era inocente. Él no había cometido ningún pecado. Sin embargo, estaba sufriendo como un perdido, como una persona de lo peor. El dolor de María también, que María estaba sintiendo también, como decía ahorita, era porque su hijo era inocente. Y yo me imagino que en ese momento en que María estaba pasando por todo eso, que estaba viendo todo lo que estaba pasando, pensaba cuando Jesús nació, pensó en su niñez, pensó en su proceso de crecimiento, en su adultez, pensó en todos los momentos que pasó con él. Yo sé que María estaba, en ese momento todos estos pensamientos vinieron a su mente, pero también vino un pensamiento. Cuando ellos fueron a presentar a Jesús cuando era niño, que hubo una profecía acerca de su hijo. María sabía que él era el Mesías, que él era el Salvador. Pero en esa misma profecía, María le dijeron: y una espada atravesará tu alma. Y ciertamente en ese momento María estaba siendo traspasada por esa espada. Y en todo esto,
En todo esto Jesús está ahí en la cruz, clavado. Está ahí clavado en la cruz, viendo a su madre. Él sabía que ella estaba sufriendo. Él lo sabía. Y en ese momento, ustedes saben, como dijeron, él había pedido perdón por aquellos que lo habían crucificado. Le había dado esperanza de vida eterna a un ladrón penitente. Había pedido, que también estaba siendo crucificado por él, al lado de él. Y ahora Jesús fija su mirada en su madre. Y la fija sintiendo que ella necesitaba apoyo. No solamente apoyo emocional, sino que también ella necesitaba apoyo, necesitaba provisión. Y es en ese momento que dice, y vamos a leer a Juan 19, 26 y 27, que dice que cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: madre, ahí tienes a tu hijo. ¿A quién era que se estaba refiriendo? A Juan. Ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento este discípulo recibió en su casa a María. Mire, María rondaba por los 50 años aproximadamente. Y también es posible que fuera viuda. José era mayor que ella. Y en ese no se vuelve a mencionar a José. Entonces todo parece indicar que ella era viuda. Entonces el hijo mayor era el responsable de sostener a la madre. La responsabilidad de sostener, de proveer para su madre era de Jesús. Eso era lo que estipulaba la ley. Entonces, Jesús, ante su situación, bueno, los de ustedes dirán, pero Jesús tenía más hermanos. Sí, ciertamente, pero los hermanos de Jesús todavía no creían en él. Y tú confías en alguien a quien tú conoces. Jesús conocía a Juan, sabía quién era, y entonces él depositó su confianza en Juan, y por eso le dijo esta palabra. Y yo quisiera que habláramos unos minutitos, porque ya el tiempo se me está acabando. Honrar al padre y a la madre para la costumbre judía incluía responsabilidad fundamental de proveer para ellos. La palabra dice en Éxodo 20:12 que Jesús conocía que se debía honrar a los padres y a los padres en sentido general. Y en Efesios 6:1-12 dice: hijos, obedeced al Señor, en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esa palabra Jesús la conocía. Y honrar significa proveer, no solamente tratar bien a nuestros padres, significa provisión. A veces nos hacemos los locos, tenemos mucho compromiso, tenemos muchas situaciones y nos olvidamos de los padres. Y hoy el Señor nos está diciendo, en ese sermón que Él dijo en la cruz del Calvario, nos está recordando que nosotros tenemos responsabilidades con nuestros padres. Yo quiero que recordemos eso. Tú tienes responsabilidad con tu padre. No importa que tu papá tenga o no tenga, usted tiene que darle a su papá. Usted tiene que darle a su mamá. Llévele aunque sea un caramelo, pero dele a su mamá. Y por último, hay muchas cositas. Jesús siempre predicó sobre esto. Y hay un pasaje que está en Mateo 15, en una ocasión que los fariseos y los maestros fueron allá a decirle: mira, los discípulos no se lavan las manos, no siguen la tradición. Y el Señor le dijo unas cuantas cosas concernientes a los padres, que no lo voy a decir por falta de tiempo. Ahora, lo que sí les voy a decir es que el Señor cumplió no solamente con su palabra, sino con su ejemplo. Él predicó sobre la necesidad de honrar a nuestros padres. En ese momento, estando en la cruz, Él estaba demostrando eso. ¿Qué significa esto? Que nosotros no solamente podemos limitarnos a decir:
a hablar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de hijos. El Señor, aún en su momento de dolor y angustia, nos enseñó con su ejemplo a cumplir con nuestros deberes y a vivir lo que predicamos y enseñamos. Cumplió la ley hasta el último momento de su vida. El Señor nunca se centró en sí mismo ni en sus sufrimientos, que fueron duros. Y no solamente me refiero a dolor físico, sino que en esa copa que Él tenía que beberse, se llevaba todo el pecado. El mío, el tuyo, del homosexual, de la lesbiana, el violador. Todos esos pecados cargó el Señor encima de Él, sin decir nada. Y la pregunta que yo les hago en este momento y que me hago a mí misma: ¿estamos nosotros siguiendo el ejemplo del Señor? ¿Estamos cuidando a nuestros padres? ¿Cómo lo estamos tratando? Dice Proverbio 1:8: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Y dice Proverbio 23:22: escucha a tu padre que te engendró y no desprecie a tu madre cuando sea anciana. Podrán decir algunos: mi mamá y mi papá fueron malos, me golpearon, me dejaron botado. Eso no te exime de honrarlo. Eso no nos exime de honrarlo. No importa lo que haya sido tu mamá y tu papá, tú tienes que honrarlo. Porque cuando tú honras a tu padre y tu madre, hay promesas de bendición para tu vida. No caigamos en el peligro de los últimos tiempos que anuncia Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 2, que dice: la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Estamos viviendo los últimos tiempos y no seamos nosotros como ellos. En la cruz el Señor predicó un mensaje para todos nosotros y para todas las edades: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y si alguno de nosotros en este momento tiene dificultad, tiene problema para honrar a su papá y a su mamá, hoy es tiempo de pedir perdón. Hoy es tiempo de venir a los pies del Señor y decirle al Señor: yo quiero arreglar cuenta contigo primero y con mi padre y mi madre. Y si tienes, se te da mucha dificultad, yo te digo en esta hora que el Señor está aquí, el Espíritu Santo está en este lugar para ministrar tu vida y ministrar la mía y ayudarnos a cargar esa cruz que es mi desobediencia y mi falta de honra a mis padres y a mi madre y a las madres. Dios les bendiga, Dios les guarde.